Hoy vamos a hablar de los números naturales. Los números naturales son todos los números que podemos usar para contar un conjunto de cosas, de personas, de objetos, etc. Son llamados así porque los números naturales fueron los primeros números que usamos nosotros los seres humanos para contabilizar las cosas que queríamos. Es representado por una n mayúscula y es un grupo cerrado de números tanto para la multiplicación como para la suma. Pues cuando multiplicamos o sumamos, independientemente de los números que multipliquemos o sumemos, el resultado siempre va a ser un número natural. ¿Para qué se usan los números naturales? Los números naturales se usan para dar posición de un elemento en forma ordenada y para especificar el tamaño de un conjunto finito. A su vez, este grupo de números contiene unas propiedades que son adición, multiplicación, sustracción y división. Vamos a enfocarnos en este momento en la adición. La adición es también llamada la suma y cumple unas propiedades. En este caso, la suma tiene tres propiedades que son asociativa, comunicativa y un elemento neutro. La asociativa nos indica que si A más B entre paréntesis más C es igual a A más B más C. Es decir, no importa cómo se agrupen los números, con los paréntesis, los corchetes y demás elementos que podamos usar, el resultado siempre coincide. Por ejemplo, 7 más 4 y este resultado lo vamos a sumar 5, es igual a 7 más 4, 11, más 5, 16. En el caso en que lo hagamos 7 más, el resultado de 4 más 5 es igual a 7 más 4 más 5, 9, igualmente nos va a dar 16. Por lo cual, sin importar en el orden en que agrupemos los números, tanto de un lado como del otro, el resultado siempre será el mismo. La propiedad conmutativa, nos dice que si hacemos la suma de A más B, el resultado nos va a dar lo mismo que si hacemos la suma de B más A. Es decir, no importa el orden, el resultado siempre será el mismo en ambos casos. Por ejemplo, 7 más 4 es igual al resultado de 4 más 7, que en su total dan 11. Estas dos propiedades se pueden efectuar con largas sumas, sin usar los paréntesis y sin tener en cuenta el orden, porque como pudimos observar, el resultado siempre va a ser equivalente al mismo del otro lado. También tenemos un elemento neutro. ¿Cuál es ese elemento neutro? En este caso, en la suma, el elemento neutro es 0. ¿Por qué? Porque cualquier número sumado con 0 es igual al mismo número. Ejemplo, A más 0 es igual a A, 1 más 0 es igual a 1, 10 más 0 es igual a 10. Continuamos con la multiplicación. La multiplicación cumple propiedades así. Tiene 4 en total. La asociativa, la conmutativa, el elemento neutro, igual que en la suma, y una distributiva respecto a la suma. Vamos a ver la asociativa. En la asociativa sí, A por B por C es igual a A por B por C. Es decir, sin importar dónde se agrupen los números, el resultado coincide igualmente que como en la suma. Por ejemplo, el resultado de la multiplicación de 3 por 5 lo multiplico por 2 es igual a 15 por 2 igual a 30. El mismo resultado me debe dar si multiplico 3 por el resultado de 5 por 2. Esto es igual a 3 por 10 igual a 30. Entonces quiere decir que 3 por 5 por 2 es igual al resultado de 3 por 5 por 2. Continuamos. Conmutativa. Nos indica que el resultado de A por B es igual al resultado de la multiplicación de B por A. Es decir, no importa el orden, igual siempre será el mismo en ambos casos. Por ejemplo,
debe ser igual a la multiplicación de 5 por 8, así yo hago la multiplicación de 8 por 5, que en ambos casos es equivalente a 40. También manejamos un elemento neutro en la multiplicación. Este elemento es el número 1. Al igual que en la suma, cuando yo multiplico cualquier número natural por 1, el resultado siempre va a ser el mismo número. Ejemplo, a por 1 es igual a a. Es decir, si yo multiplico 10 por 1, debe ser igual a 10. Si multiplico 1 por 10, debe ser igual a 10. Si multiplico 35 por 1, el resultado me debe dar 35. Ahora, en la distributiva respecto a la suma, nos indican que si A por el resultado de la suma de B más C debe ser igual a A por B más A por C. Entonces, si los resultados coinciden, por ejemplo, 5 por 3 más 8 es igual a 5 por 11, igual a 55. Y si yo no coloco ningún paréntesis, sino que la hago recta, 5 por 3 más 5 por 8 es igual. 5 por 3, 15, más 5 por 8, 40, que igual me va a dar 55. Es decir, en este ejemplo, 5 por la suma de 3 más 8 es igual a 5 por 3 más 5 por 8. Continuamos con la sustracción. En este caso, la sustracción es también llamada resta. Esta sustracción se deriva de la operación de contar al igual que la suma o la adición. Por ejemplo, si tenemos 6 ovejas y los lobos se comen 2 ovejas, ¿cuántas ovejas tenemos? Sus términos se llaman minuendos y sustraendos. Los minuendos, en el caso del ejemplo de las ovejas, serían las ovejas que tenemos, y los sustraendos serían las ovejas que se comieron los lobos. Teniendo claro lo anterior, entonces podemos indicar que la resta no tiene propiedad conmutativa, porque no es lo mismo para mí sumar A menos B que B menos A. Ejemplo, no es lo mismo restar 5 menos 3 que quitarle a 3, 5. En ese caso, en el caso de la resta, entraríamos ya a manejar los números negativos, por lo cual los números naturales ya no se manejarían más en la resta. Esa es la diferencia de la resta o sustracción. En cuanto a la división, esta operación reparte un número de cosas a un número de personas. Los términos que manejan son dividendo, divisor, cociente y resto. El dividendo son el número de cosas, el divisor el número de personas, el cociente el número que le corresponde a cada persona y el resto lo que sobra. En el resto, si el resto es 0, la división se llama una división exacta. En caso que no lo sea, es decir, en caso contrario de que en la división el resultado no sea 0, entonces es una división inexacta. Teniendo en cuenta lo anterior, la división, al igual que la sustracción o resta, no tiene propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo divido A con B que si le divido B a A. Por ejemplo, no es lo mismo si yo divido 30 en 5 que si divido 5 en 30. Esta entonces es la presentación de los números naturales con sus respectivas propiedades, con sus respectivos términos.